Bueno, acá en Palsur, acercando voces de personas interesantes, personas bueno, a las que se puede conversar, no solamente por lo que han hecho, sino las cosas que han gestionado. Vamos a hablar con Jorge López, que fue el primer secretario de Malvinas a nivel provincial en la gestión pasada, del gobierno pasado. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciano? Un gusto hablar contigo, por No, tu gran compromiso por la causa que a todos nos entusiasma y anima y decidimos defender con todo. eh, bueno, muchas gracias a vos. Ahora, pregunta, se vienen los 40 años de lo que fue la recuperación heroica y la gesta de Malvinas. Comentanos cuál es tu reflexión después de estos 40 años del conflicto. Mira, tengo sentimientos encontrados, tengo una gran congoja por lo que pasó, un gran entusiasmo por lo que pasó, porque la valentía de nuestros hombres expusieron al mundo nuestra hombría de bien para defender nuestra integridad territorial. Y también algunas decepciones por algunas cosas que nos pasan a los argentinos en función de la cuestión Malvinas. Hola. ¿Sí? Sí. Y bueno, a los 40 años, ¿cuál es la reflexión que te viene a vos con respecto a los gobiernos que han sucedido desde lo que fue la finalización del conflicto a la actualidad? ¿Cómo podrías resumir esa política de Estado? ¿Hubo política de Estado? Mira, yo tuve la suerte de pertenecer y de formar parte de un gabinete provincial que, reivindicando nuestros derechos soberanos sobre las islas, creó una Secretaría de Estado con rango de ministerio, separándola de lo que históricamente se venía haciendo, que era asociada a relaciones internacionales. Es decir, para nosotros, en nuestro gobierno, que formé parte orgullosamente, la cuestión Malvina no era una cuestión internacional, era una cuestión nacional, provincial y muy propia del sentimiento y del corazón de los argentinos. Y en este sentido hicimos acciones. Por supuesto que nos tocó en nuestra etapa de gobierno un gobierno nacional que no ponderó ni privilegió que la cuestión Malvinas era una cuestión trascendente para el interés nacional. Entonces, ahí tenemos una gran suerte de frustraciones en cuanto a los logros obtenidos. Y ahora profundizando un poco el tema que me decías vos, de que Malvinas la separaban de la cuestión internacional en la cuestión de los ministerios, porque la gente a veces cree que los ministerios, más allá de que algunas veces pueda ser, se reparten por una cuestión de que tiene que ver con a ver a quién ponemos y a quién no ponemos, pero vos comentabas algo que tenía que ver con separar, escindir un ministerio que tenga que ver con la cuestión internacional con la cuestión Malvinas. ¿Por qué? Que nos comentes un poquito esto, ¿por qué? Mira, Luciano, entiendo y creo que la gran mayoría de los argentinos, salvo algunos intelectuales y políticos interesados, consideramos que las Malvinas son argentinas y deben ser tratadas en el marco de la política interna de la Argentina. No puede ser que la cuestión Malvinas sea tratada, difundida, apoyada desde el ámbito de una cuestión internacional, más allá de que tenemos que hacer acciones internacionales. Y yo creo que este es un pequeño aporte que en el gobierno que me tocó participar hicimos este aporte, es decir, disociar la cuestión Malvina como una cuestión internacional. Hay acciones internacionales que ejecutar, sí, pero desde lo nacional, desde el patrimonio, desde la integridad territorial que venimos reclamando desde la sanción de la resolución 2025 de Naciones Unidas. No nos podemos desdecir de eso. Esta es mi impronta, esta es mi visión.
pude concretar este anhelo desde mi cultura malvinera en el gobierno que me tocó participar. Y por eso marco la diferencia, porque no es una cuestión solo semántica, Luciano, es una cuestión de sentimiento, de decir pertenecer. Cuando nosotros hablamos de pertenencia, y si ponemos las cuestiones de Malvinas en el marco de relaciones internacionales, estamos renunciando a la pertenencia. Por eso destaco lo que te dije al principio, de que fue nuestra gestión de gobierno que me tocó a mí ocupar. No quiero debatir abstractamente con otras opiniones, pero esta es mi verdad, nada más. No, tal cual, tal cual. Con respecto, bueno, ¿cómo analizás vos? Bueno, vos recién comentabas de que existía, obviamente, un clima nacional que obviamente impactaba en la provincia. ¿Cómo describirías, ya describiste aquel clima, el de Macri, cómo describirías el actual clima nacional con respecto a la cuestión Malvinas? Mira, en la cuestión, dentro de la complejidad de inserción de la Argentina en el mundo que hoy estamos atravesando, en función de los condicionamientos que nos puso el gobierno neoliberal anterior, creo que estamos en el camino correcto, retomamos el camino de buscar el apoyo internacional a nuestra cuestión, siempre en el marco del diálogo y de encontrar una solución pacífica a esta controversia que el Reino Unido se niega a tener, pero que nosotros nunca abandonamos. Hay una cuestión por ahí crítica en cuanto a nuestra gestión que nosotros valoramos cuando el gobierno nacional, encabezado por el ingeniero Macri, intentó el diálogo con el Reino Unido. Nosotros festejamos el diálogo, no el contenido. Festejamos el diálogo porque somos apostadores seriales que estas cuestiones se solucionan con el diálogo y la vía pacífica. Ahora, que el diálogo implique concesiones e implique negaciones a nuestros derechos es lo que cuestionamos. Y lo hemos hecho siempre, más allá de que en su momento aprobamos la continuidad del diálogo, pero el diálogo no es sinónimo de sumisión, mi querido amigo. No, tal cual. Bueno, yo recuerdo en su momento de que, porque una de las críticas del actual secretario de Malvinas, Andrés Achari, en su momento, bueno, con el Observatorio Malvinas de aquel entonces, en el cual conforman varias partes, decía que el comunicado conjunto era positivo y auspicioso, de los cuales obviamente se separó el centro de veteranos, de los dos centros de veteranos, y automáticamente se fueron a la Cámara de Diputados a repudiar profundamente cualquier inicio de diálogo que tenga que ver con un comunicado conjunto que reedite los acuerdos de Madrid. Por eso también hubo graves problemas, en el sentido graves problemas, hubo contradicciones en el gobierno de aquel entonces. Vos estabas a favor del comunicado conjunto, en contra del comunicado conjunto, porque habían votos disidentes. Andrés Achari estaba a favor. No, yo te comento. Estuve en la participación de esa reunión del observatorio, yo era el presidente. Lo que planteamos fue, y lo que aplaudíamos en forma genérica, era el diálogo, era empezar una charla. Lo que no sabíamos del famoso acuerdo, que no me salen los nombres de los actores. Orador y Duncan. Exacto. Se me olvidaron en ese momento. Lo que no sabíamos era que el diálogo tenía la resignación argentina. Pero en el comunicado conjunto lo decía, pero claramente. Es decir, pero no importa, no vamos a poner misa. Pero bueno, y hoy en día, ¿cómo analizamos la gestión del gobierno provincial en ese tema? Mira, no tengo muchos detalles, desconozco mucho.
creo que no hablan mucho, solo hacen anuncios espectaculares, pero no veo una diferencia sustancial. Creo que acompañan las gestiones del gobierno nacional, pero a nivel provincia no se hacen aportes sustanciales, por el contrario, se plantean cuestiones, si vos hasta querés que las denomine, te diría irracionales. Pero yo sostengo la fe que a partir del diálogo y con el acompañamiento de la comunidad internacional que está recuperando este gobierno nacional en función de la cuestión Malvinas, vamos por el buen camino. Y si nuestra provincia, en función de ello y con sus silencios abstractos, acompaña esta gestión, vamos por buen camino. Más allá de las diferencias ideológicas que podemos tener. Pero soy un apostador ferviente de que el diálogo es la solución definitiva. Y por ahí, en estos 40 años que estamos próximos a cumplir de la gesta de Malvinas, reivindicar el diálogo parece no un reconocimiento a nuestros héroes, pero no es así. Nuestro reconocimiento siempre estará vigente en el alma de todos los argentinos. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y bueno, espero que te voy a tener al tanto con las gestiones de las cuales vos sos artífice, porque no me comentás esto y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso se modifique, porque tenés razón, hay que modificarlo. Déjame decirte algo, Luciano. Sí. Te felicito, te aprecio. Muchas gracias. Te quiero, pero no como persona, más allá de eso y del vínculo personal que tenemos, pero por tu vocación por la cuestión Malvinas. Y felicito tu actividad, la tuya, junto a la Federación de Combatientes, a la Confederación, perdón, y frente a tu UMA. Y te felicito por los logros que has logrado y toda tu lucha. Ojalá muchos te imiten y yo soy un seguidor de tus actividades. Bueno, muchas gracias, Jorge. Te quiero mucho. Dale, Jorge, muchas gracias. Pero te quiero más por el amor a mis Malvinas. Dale, muchas gracias. Abrazo enorme, cuídate. Chao, chao. Listo, chao, chao.